9:21. La Convención Constitucional publicó el borrador oficial de la nueva Constitución y cerró finalmente con un total de 499 artículos. Ahora pasa a la Comisión de Armonización para ser corregido ya en el tramo final del trabajo de la instancia. Sí, va a ser bien importante esta jornada además, y nos vamos a contactar con Marcos Barraza, convencional del Partido Comunista, para conversar sobre esta etapa final. ¿Qué tal? ¿Cómo está Marcos? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Está en Antofagasta ya, ¿no? Sí, en Antofagasta, desde ayer. Eso va a ser y va a estar marcando un hito bien importante el entregar el borrador. Marco, ¿cuál es el balance y la evaluación que hace ya llegado este momento para que comience a trabajar la Comisión de Armonización? Yo estoy bien optimista. Son 499 normas permanentes propuestas para el plebiscito de salida. Creo que van a disminuir muchas a propósito del ejercicio y el trabajo que tenga que hacer la Comisión de Armonización. Hay normas que están algunas duplicadas o que señalan lo mismo en términos con una redacción distinta, y eso va a disminuir un poco la cantidad de normas, también pensando en despejar las incongruencias y hacer ajustes necesarios. Ahora, el trabajo creo que se va a hacer acá en Antofagasta es muy importante, porque esta sería la segunda vez que la convención en pleno desarrolla su trabajo en una región en particular, y eso es consistente con el proceso de descentralización y de Estado regional que se propone en el proceso constituyente, en estas normas constitucionales. Y aquí vamos a trabajar, por un lado, la Comisión de Armonización, sesionando en la comuna de Calama, la Comisión de Preámbulo, que tiene que abordar la introducción del texto constitucional en la comuna de Tocopilla, y la Comisión de Disposiciones Transitorias, que nos corresponde ver la transición entre la antigua y obsoleta Constitución, la que está vigente, con la nueva, sí, en la comuna de Antofagasta propiamente tal. Marco, ¿sí? Desde el punto de vista, para ir viendo cada uno de los temas, de los desafíos que tiene cada comisión, de la Comisión de Armonización, ¿usted cree que va a tener un trabajo importante en términos de dar efectivamente esta coherencia? ¿Cree que hay algunos temas que puedan ser más complejos de resolver por parte de la comisión sin que pierdan sentido las normas que han sido aprobadas hasta ahora? A ver, yo creo que lo que puede prevalecer son duplicidades de normas. Son muy pocas, probablemente deben ser muy pocas las incongruencias. Donde uno desde ya detecta una incongruencia es en el quórum de 4/7, para efectos del vínculo o la relación asimétrica entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Ahí es un tema, diría yo, importante a despejar. Pero en los demás articulados es más bien duplicidades, y en ese sentido creo que el trabajo está de alguna manera garantizado en términos de armonizar un texto que tenga un resultado que, en mi opinión, debe destacar porque sea entendible y amigable para la ciudadana y el ciudadano que lo va a leer. Esto es muy importante. Que sea un texto, una norma constitucional que refleje una lectura social bien clara, que no tenga, digamos, que no esté redactado desde la complejidad, sino que más bien desde un texto amigable en términos políticos. Y eso hace, Marcos, pensar que pudiese en los próximos sondeos de opinión ir prevaleciendo quizás en una mayoría de la opción apruebo. Le pregunto porque sobre todo en las últimas semanas y meses incluso el rechazo empezó a generar o ser parte de las últimas encuestas, y eso tenía que ver quizás con el trabajo, con autocríticas que se han hecho, pero también con una poca comprensión del trabajo que se realizaba en la convención. ¿Esto puede marcar también una inflexión en eso? Yo pienso que sí. Creo que teniendo el texto con estas 499 normas, que es el borrador, que luego va a ser un poco más sintético, ya se está abriendo el debate respecto del contenido de las normas y no del funcionamiento y el proceder de la Convención Constituyente.
Y esa es una diferencia importante. Si uno mira la mayoría de los estudios de opinión de orden cualitativo, e incluso los de orden cuantitativo, las encuestas, reflejan que la distancia o la insatisfacción está puesta más bien en las incertidumbres generadas producto del debate, o en algunos episodios desafortunados en la Convención Constituyente, pero no respecto de las normas. Y en esa perspectiva, o teniendo en consideración eso, una vez que el texto se dé a conocer, yo creo que va a empezar también a mejorar la percepción respecto al resultado. De hecho, estaba leyendo antes de esta entrevista que ya algunas encuestas están mostrando, una en particular, que subió la aprobación de la nueva Constitución, sí, y disminuyó el rechazo. Y eso, claro, creo que responde claramente a que el debate se está centrando en los contenidos. La gente ya sabe que va a haber una garantía, o está comenzando a saber, de que la Constitución va a garantizar, por ejemplo, el derecho a la vivienda social, algo que hoy día no garantiza. O sabe, en su defecto, que en materia de pensiones va a haber un sistema de seguridad social, se está comenzando a informar, que no va a estar centrado en el lucro, sino que en las pensiones de orden digno. Entonces, esa calidad de información, en mi opinión, se va a dejar sentir en términos de aceptación y apruebo. Marco, y ahí, ¿cómo cree que se debe dar el trabajo comunicacional de la convención en este momento? Cuando ya ha concluido el debate, cuando esas incertidumbres respecto a los temas que se estaban discutiendo queda en un segundo plano, ¿cómo cree que se debe llevar adelante entonces el trabajo comunicacional? Yo creo que el ejercicio que se va a realizar ahora en la región de Antofagasta va a marcar una pauta. Somos del orden de 70 o 75 constituyentes que vamos a estar desplegados en las respectivas comisiones que señalaba, en disposiciones transitorias, en armonización y en preámbulo. La otra mitad de constituyentes se va a desplegar en las diferentes comunas de la región de Antofagasta, en diálogo con organizaciones sociales, con concejales, con comunidades, en definitiva, dando a conocer los alcances y los contenidos de las propuestas normativas que van a ser sometidas en el plebiscito del apruebo a la votación popular. Creo que lo que viene ahora es de mucho diálogo social, de mucha pedagogía en términos de dar a conocer estos contenidos. Mi impresión es que ya se están activando a nivel nacional muchos comandos por el apruebo. De hecho, acá en la región de Antofagasta, indistintamente de las iniciativas programadas por el gobierno regional, hay otras iniciativas también de diálogos sociales para conocer, por ejemplo, los contenidos en materia de derechos de las mujeres, para conocer los contenidos en materia regional. Entonces, creo que lo que marca ahora es discusión de normas. Eso es muy importante, centrarnos en los contenidos y en la calidad de estos contenidos. ¿Cuánto cree que complejiza que sean 499 artículos? Porque ya lo han dicho, nos decía usted también, que esto, para tener un texto que tenga sentido, con menos articulados quizás, ¿qué tan complejo es que tenga muchos artículos ahora el borrador? A ver, es el borrador. Creo que leyéndolo, yo lo he leído, lo he releído, lo que hay que despejar son reiteraciones, pero en mi opinión el texto final va a ser un texto que en definitiva va a ser muy preciso. Creo que en esta fase dar a conocer el borrador es ya mostrar el primer producto, y eso es muy importante. Le resto importancia a la complejidad de que sean tantos artículos, porque finalmente esto va a abrir el debate. Creo que el texto último, el que se va a plebiscitar, va a estar libre de, digamos, esta excesiva redacción o en su defecto de las incongruencias. Entonces, no creo que sea muy complejo. Marco, y respecto al proceso de transición hacia una eventual nueva constitución, ¿cuál cree usted que debería ser el foco de esta comisión en particular? ¿Cómo cree usted que se debe manejar esa tensión entre la necesidad de tener tiempo suficiente para implementar todos los cambios que se proponen con la necesidad de que esos cambios se empiecen a ver, ¿no? Y se hagan carne efectivamente? ¿Cómo cree usted que se deberían balancear ambas cosas?
Yo creo que hay que desplegar un equilibrio, una ecuación que permita, por un lado, una implementación progresiva y dinámica de la nueva Constitución con la estabilidad necesaria a efectos de las transformaciones institucionales. Creo que, pero teniendo como telón de fondo, que esto es bien relevante, que los efectos de la nueva Constitución también sean perceptibles de manera más rápida por parte de la ciudadanía. Y lo voy a simplificar, digamos, en términos de lo que a mí me parece que debiese ser el eje. Por un lado, yo creo que hay que respetar las fechas o el calendario electoral que antecede a este debate constitucional y en consecuencia no innovar en nuevas fechas, sino que más bien hacer que en las próximas elecciones, por ejemplo, parlamentarias, se dé votación a la elección del nuevo Congreso de Diputadas y Diputados y de la nueva Cámara de las Regiones, poniendo fin al Senado. Del mismo modo, creo que en esa fecha es pertinente también elegir las asambleas regionales que reemplazan a los consejos regionales. Incluso evaluar, si es posible, es parte del debate que hay que dar, si es que las asambleas regionales se inauguran antes, en el calendario, en el ciclo del 2024, en las elecciones municipales, de concejales, de alcaldes, viendo más de una alternativa, o hay elecciones o en su defecto los actuales consejeros regionales, los consejos regionales se convierten en asambleas regionales. Es algo que hay que despejar en la discusión a propósito de la información con que se cuente, que es lo que vamos a estar en estas próximas 2 semanas dando. Bien. Pero creo también, y esto es bien relevante, que en materia de leyes sociales hay que establecer un mandato claro, por ejemplo, para legislar leyes en materia de vivienda, en seguridad social, en salud, que estoy nombrando 3 preocupaciones de primer orden ciudadano, de manera tal de que se le dé un mandato expreso vía disposiciones transitorias para la presentación de proyectos de ley por parte del Ejecutivo y para un plazo también acotado y razonable para la legislación en el actual Congreso. Por tanto, creo que un tema central sería, además de estos plazos para las futuras leyes sociales, hacer que los quórum en materia de leyes sociales del proyecto de nueva Constitución comiencen a regir en el actual Congreso. Porque si nos quedamos con los quórum que exigen de la Constitución que va a expirar, Sí. tenemos quórum supramayoritarios que dificultan la legislación. Hablamos de 2/3, hablamos de 3/5, mientras que con el nuevo texto constitucional los quórum para leyes sociales cuando más se empinan a 4/7, es decir, un 56%. Entonces hay que viabilizar que el texto constitucional y su impacto como un mix. tenga... y sea vivenciable por la ciudadanía. Me parece que eso es clave a propósito de superar la crisis política que el país arrastra. Bien, Marcos Barraza, muchas gracias por hablar con CNN. Que tenga buen día. Nos quedamos bien pendientes de lo que va a pasar esta tarde ahí en esa ceremonia en Antofagasta. Que esté muy bien. Bueno, soy yo el agradecido. Que esté muy bien ustedes. Gracias, Marcos. Hasta luego. Buenos días.